La captura de Loki y haber alojado a Garou en la mansión Gremory. Mientras habría estado discutiendo sobre el tema de Loki, tendría que enviar un equipo sí o sí para poder por fin sellar a Loki para siempre. Ese era el acuerdo al que llegar. Garou se ofreció a enfrentar a Loki, eso sí que era interesante. Si bien vieron de lo que fue capaz Garou, ahora lo verían en todo su esplendor. Aún así, si en caso de dificultarse el clan Gremory y Sitri se ofrecieron a ir, no iba a dejar que un completo extraño sería en lo que dependerían los líderes. Esta era una buena oportunidad para que demuestre cuál fuerte se hicieron. Garou se habría sentido incómodo por tanta atención hacia su persona. Era molesto tener que incluso seducido por unas maids. Este estaba recostando sobre un árbol esperando el día siguiente con mucho interés. Mansión Gremory, estaban todos los líderes de aquella reunión la noche de ayer. Lo encontraron, decía Circex. No lo lamento Circex-sama, el señor Garou no estuvo en la mansión Gremory en la noche, ni siquiera llegó a su cuarto que le teníamos preparado, decía una maid. Es una pena, decía Circex decepcionado por la partida de Garou. Se atemorizó, es un presumido. Patético, ahora se retracta. Decía secamente Asmodeus. Débil no es, debió entender que no tenía posibilidades de ganarle, decía Ajuka Belzebub. Solo es un chico rebelde, es egoísta de su parte y un cobarde, decía Odin. Entre más palabras de desagrado y decepción por parte de los líderes. Contamos con ustedes, decía Graifia con una sonrisa para los presentes, siendo ellos el séquito de Rias y Sona preparados para combatir contra un dios. Mi hermano confió en un completo extraño, y quería que él vaya solo a enfrentar a Loki. Fuese asusto, es un cobarde, decía fríamente Rias Gremory. Ya estoy lista, decía una voz que sorprendió a los jóvenes demonios. Señorita Rosueise. ¿Usted también viene? Decía Graifia. Si me pidió el señor Odin que venga, dijo que le sería de utilidad en el combate a joven Garou. ¿Aún no lo sabes? Decía Graifia. El señor Garou no aparece, él se fue. Lo que significa que abandonó su batalla contra Loki, decía Graifia. No es momento para eso, ya estamos preparados todos, decía Rias reprendiendo a Issei por la mirada lasciva a la recién llegada, como también lo hacía Sona Asahi. Si tenemos 4 lágrimas de Fénix, úsenla con mucho cuidado. Solo si lo amerita, decía Graifia entregando los 4 frascos a Rias Gremory y esta lo dividía con Sona, 2 para ella y 2 para Sona. Suerte a todos. Decía Graifia con aminado a los jóvenes demonios. En este momento no estaba ejerciendo su papel de maid, sino de esposa, y ahora con la discusión que estaban teniendo los líderes a unos metros de donde estaba ella era la más adecuada para ordenarles que partieran. Abriendo el sello y despiendo a todos los jóvenes demonios para ser transportados a sitio en donde se encuentra Loki sellado. ¿En dónde estoy? Despertaste, te demoraste mucho, Nia. No pensaste bien, chica. Puedo olerlo en primer lugar, como alguien tan débil me traería aquí. ¿Acaso buscas algo de mí? Dime, no tengo nada que perder, tengo tiempo de sobra, decía Garou interesando en lo diría la chica. Eres divertido, además me llamas débil. Solo quería ver algo tipo que hizo retroceder a Loki. No tienes nada en especial, ¿en verdad eres un humano? Nia. Decía con mucha curiosidad. Desde que llegué aquí solo escucho la misma pregunta, ¿en verdad los humanos son tan inferiores para ustedes los demonios? Decía Garou. ¿Tú cómo lo sabes? Decía interesada por la respuesta acertada de Garou. Solo lo sé, decía Garou. Y por lo que sé eres asociada de ese supuesto dios, dilo. No lo sé, ¿tú qué crees? Lo que crea no importa, y tampoco pienso perder más de mi tiempo en algo que no llegara a nada, tengo que ir a derrotarlo de una buena vez, decía Garou levantándose e ir acercándose donde estaba Kuroka. Hasta sentir cómo se quemaba al chocar contra una pared trampa mágica creada por Kuroka. No irás a ningún lugar, te quedarás aquí hasta el tiempo que yo quiera, decía acercándose al rostro de Garou con una expresión juguetona. No me vengas con juegos tontos, mujer, decía mientras forzaba su cuerpo a pasar por esa pared mágica. Esta quemaba el cuerpo de Garou y este iba avanzado y seguía hasta llegar a romper la pared mágica de Kuroka. Esta trataría de evitarlo forzado el sello, pero incluso así ella fue vencida en su propio juego. Imposible. Imposible. Decía Kuroka tras caer al suelo por la repentina sobrecarga, estaba ella medio sentada con daños y solo podía ver el humo que provocó. Garou habría sobrepasado su poder mágico con simple poder bruto. Eres idiota. Decía Kuroka. No lo creo, decía Garou.
Tras escucharse unos pasos lentamente ir acercándose a la necómata. Esta de lo que podía iba retrocediendo hacia atrás, un humano era impensable que alguien a pura fuerza física saliera de su sello. Esta al verlo se quedó impresionada sin palabras, esta sentía un insistió muy por encima de ella, parecía ella una simple gata enfrente de un teñible lobo blanco. Me dirás todo lo que quiero saber mujer, decía Garou. Espacio dimensional. Loki habría desencadenado a poderosas bestias míticas, mientras estaban ocupado peleando con las criaturas que invocó Loki, uno trataba de someter a Loki, ese era Sagi, pero traer eso fue lo que intentó. Este estaba al borde de la muerte tras un ataque desenfrenado de Loki. Sona iba a ayudar a Sagi, pero interrumpiría a Loki. Dime Sitri, ¿qué pasó con ese tipo con el que peleaba? ¿Tú estuviste ahí donde está? Decía molestamente Loki. Con solo sentir el poder que Loki emanaba esta solo podía tragar saliva, sí que Garou lo enfadó de una manera indescribible, fue humillado en frente de todas las fracciones. Eso no se podrá olvidar fácilmente y de cerca. ¿Te refieres a Garou? Decía Sona. Claro, si ese tipo ¿dónde está? Él no vendrá, decía Sona, siendo esto lo peor que pudo decir la peli negra. No te burles miserable demonio, decía Loki. Ante la atenta mirada de Sona preparada para ser atacada por Loki. La distancia era cercana a 30 metros, ahora tenía a su peón pero, Loki estaba enfurecido, tenía que escapar lo más rápido que podía. Pero no podría hacer más tras ser sujetada por Loki. Maldita demonio. Se burla de mí. Un dios. Decía Loki, quien con su poder mágico aplastaba a Sona sin que ella pudiera hacer algo, estaba atrapada por él. Puedes ver Sitri, mira a tus compañeros, ¿en serio crees que ellos son capaces de resistir más tiempo? ¿En serio fue lo mejor que pudieron mandar a sus jóvenes demonios? Son un desastre. Perecerán ante mí, les estoy dando ese honor. Ser asesinados por un dios, es una manera honorable para morir, decía Loki. Mientras que Sona solo podía gritar del dolor, estaba por morir. Ya se le podía notar la sangre escurrir sobre su abdomen, al igual que empezó a botar sangre de su boca. No lo soporto. Gritaría Sagi. Impresionamente este se levantó del suelo, este estaba empapado de sangre, volvió a activar su Sacred Gear, Vitra. Amarrado las manos de Loki así haciendo desvanecer la magia de Loki. Y librando a su Taicho. Siendo agarrada por Sagi. Mientras esta derraba lágrimas por él, lo vio, Sagi usó todo lo que tenía para liberarla e incluso la cargó, pero este caería al suelo antes diciéndole a su Taicho. Escape peor. Faf. Or. Sona y Sagi estaban sumamente debilitados, ya ira de Loki era tanta que no se contuvo en instruirles lo mismo a las bestias míticas. Maldición. Decía Tsubaki al ver el estado en el que se encontraba su Taicho y su compañero Sagi. En un ataque de ira Tsubaki atacaría a Loki, sin efecto alguno, siendo posteriormente Shinobi y Irina ir contra Loki, dándole la oportunidad a Tsubaki de ir a ayudarlos y alejarse del peligro para posteriormente darles las lágrimas de Fénix a Sagi y Sona. Mis bestias no hacen lo suficiente por mí, deshacerme de todos ustedes es lo que quiero, no soporto verles las caras de unos mortales que tratan de desafiarme. Decía Loki usando sus poderes mágicos neutralizar a Shinobi y Irina para simplemente darles un ataque, siendo fuertemente golpeadas hasta estrellarse contra una montaña y rompiéndola por el fuerte impacto. Shinobi. Irina. Decía todos tras observar tal fuerte impacto. Se les notaba la preocupación a todos, primero fue Sagi, Sona y ahora Shinobi e Irina. ¿Qué más podría hacer ahora? Loki se elevaría hacia el cielo a una alta altura para decir lo siguiente. Tengan lo que merecen miserables demonios. Decía creando en el cielo un enorme círculo mágico en donde se dispararía un brillo irradiante salir entre muchos, cayendo directo al suelo. Era una lluvia de energía. Cúbranse. Gritaría Rosueise. Mientras que algunos no lo lograron como el actual Sekir Yute y el cual protegió a Rias Gremori, siendo este como el escudo de esta lluvia fatal. Haciendo lo mismo con las pocas fuerzas que tenía Irania, lo haría para protegerla a ella y Shinobi. Kiba no lograría cubrirse con un círculo mágico, este recibiría el ataque de la lluvia fatal. Se venía la destrucción hacia uno que reía a carcajadas y otros, que habrían quedado por completo vencidos como era el caso de Kiba y Irinia, la que aún podía era Shinobi pero eso no significa que esté al 100%. De hecho ya no podía seguir luchando, estaba muy herida, pero lo que sí podía hacer era ayudar a su amiga que la defendió de toda esta devastación. Rosueise. Ya llegó. Dime que sí. Decía y un desesperado e enfurecido Issei, el cual no pudo defender a ninguno de sus amigos. Con Echo aún podía luchar, pero a que no tenía, se estaba cansado. Rias estaba con energías para seguir luchando.
Solo podía esperar a que llegara el martillo de Thor para así poder acabar esta pesadilla, o no sabría más cuánto tiempo más podría seguir con esto. Nunca esperaron que Loki era tan poderoso, ese fue su error. Issei se arrodillaba y con toda la frustración que tenía golpeaba el suelo. Maldición. No puedo. Decía Issei. Entonces no sigas. Decía una voz cortante en aquel momento. ¿Eh? Decía Issei observando a la persona que tenía enfrente. ¿Y tú quién eres? ¿Quién soy? Nadie importante, me llamo Garou. Pensé que esta era mi misión. ¿Por qué están aquí? No pudieron esperarme, siempre son así de ansiosos por el peligro. Lo que pasa. Decía Issei siendo interrumpido por Garou. De hecho yo soy así. Ve, ayuda a tus amigos, aléjalos de ese perro y esa serpiente. Primero quiero hablar, supongo que ese el que está volando es Loki, ¿no? Así es, decía Issei. Sin decir nada más Garou iría hacia Loki. ¿Nos volvemos a ver, Garou? Decía Loki. ¿Me estuviste esperando? Decía Garou. ¿Cómo llegó él aquí? Decía Rosueise, la cual estaba ayudando a Shinobi y Irinia, que se habría visto afectadas por el ataque de Loki. Tú fuiste un engendro, ¿cómo es que siquiera un humano haya podido retenerme? No puedo entenderlo, no importará, después te mataré. Mísero mortal. ¿Por qué hacer todo esto? ¿Qué sentido tiene? Decía Garou. Lo tiene todo, eliminar a la escoria como lo son los demonios, odio al estúpido de mi padre, ¿cómo es que acepta aliarse con seres inferiores como con unos desprezables demonios? No puedo tolerarlo, decía Loki. No tiene sentido, ya no importa, para mí solo eres un inútil e ingenuo, recree superior. No me hagas reír. Eres ridículo, un completo imbécil, decía Garou. Directo en el orgulloso. Tú no seguirás vivo después, Hare, que sufras detestable humano. Loki creó por varias capas de círculos mágicos directos ataques a Garou. ¿Ahora qué eres? No sobrevivas a esto, mortal. De aquella zona salía un resplandor en masa. Incluso nublando la vista de todos los demonios presentes. ¿Qué es lo que hace? Móvete. Decía el Sekiryuutei al ver que Garou Inshiskera se inmutaba de esa cantidad de mágica. ¿Acaso no es consciente de lo que es eso? Es un demente, debo de ir a ayudarlo, Rías. Decía Issei siendo interrumpida por ella. Issei, debemos irnos, vamos, no hay manera de que puedas evitarlo. Eso llegaría a afectarte, no llegarías a salvarlo. Debemos irnos rápido. Shibuchou. Decía Issei llevándose a Rías volando lejos de aquella zona. ¿Qué es lo que hace? No hay nada que podamos hacer, perdona. Decía en su mente Rías. Bam. El viento resoplaba por toda la zona en la que se desarrolló, los presentes demonios se iban acercando preparados para pelear con las bestias míticas. La sorpresa fue tanta, ven y a Loki tirando en el suelo, este estaba inconsciente. Pero lo impresionante fue que este habría impactado contra el suelo, precisamente en donde estaba era un hoyo enorme. De lado estaba Garou con algunas quemaduras en su ropa, pero nada grave. No podían creer lo que veían, era tanto. Garou derrotó a Loki, un dios, pero ¿cómo fue posible? ¿En qué momento pudo moverse tan rápido para esquivar el ataque y atacarlo con otro? ¿Cómo pudo siquiera ser así de rápido? Era lo que pensaba Rías Gremori, mientras que Garou observaba el casi desfallecido cuerpo de Loki. Te creí más fuerte. Aunque sabemos que esta vez fuiste muy lejos. ¿Por qué? ¿Por qué ser tan ignorante? Porque esa, estúpida, ambicioso. Eres la clase de personas que detesto en este mundo. ¿Y te haces llamar un dios? Solo eres un niño tonto que juega con fuego, patético, decía Garou, recordando sus días de niño, cuando siempre era culpado en todo. Los niños abusan de él, siempre le tocaba ser el villano y sus compañeros o el más popular sería el héroe, pero de héroe no tenía nada. ¿Cómo podrías saber aquí quién era en realidad el villano? ¿Y cómo puedes saber que es una persona incomprendida? Garou le dio esa opción, la de conocer su motivación, pero este solo quedó decepcionado de que podría hacerle entrar en razón, hacerlo recapacitar a Loki, pero no es así. Loki no es incomprendido, solo es un imbécil, que cree que el mundo debería estar bajo sus pies, algo irritante para Garou. Simplemente patético. Impresionante, eran las palabras de Sona Sitri, el logro derrotar al dios nórdico Loki. El enemigo que hace poco estaba dispuesto a eliminarlos de una vez, donde el actual Sekiryuutei habría sido incapaz de superar a Loki por la situación de sus amigos que nulo su juicio, se quedó estático. Aunque de la nada empieza a caminar y le da unas palabras que no significarían nada para Garou. En camino a Issei lo hizo salir de su agonía, y quién diría que minutos después este habría vencido a Loki, no. Lo habría humillado.
Esa imagen de él no se le olvidaría. Garou los habría salvado a todos sus vidas. Solo podía agradecer que este haya llegado a tiempo, decía con amargura en su rostro, en parte por lo feliz que haya llegado, en otra parte la frustración de haber sido incapaz de proteger y luchar contra Loki. Literal, solo hacían tiempo para que llegara el Mjolnir. Garou se alejaría de Loki dejándolo ahí tirando como un vil trapo. No podía duda de que Loki habría sido vencido. Aunque el séquito Gremori como Sitri quería que terminara este día, no podía estar más equivocados. Fenrir tomaría por sorpresa a un selecto grupo de demonios y una ángel. Irinia, siendo la única ángel presente después del ataque que recibí por parte de Loki más la lluvia de energía, se quedó agonizado. Después recibió la última lágrima de Fénix. Ella estaba dispuesta a proteger a su malherida amiga Shenovia, la que ahora era incapaz de siquiera poder pararse, habría agotado todas sus fuerzas pero no se iba a dejar de lado para ser protegida por su amiga. Irinia, yo puedo. Decía Shenovia. No digas nada, ni siquiera puedes pararte, yo te proteger. Decía Irinia, creado múltiples círculos mágicos. Cadenas múltiples es lo que se escuchó tras Fenrir ser envueltas en ellas. Tenían encadenado a Fenrir. Aunque este conseguiría escapar en el último momento. ¿Quién? Se cuestionaba Irinia viendo hacia la dirección donde escuchó la voz. Issei llegaría a tiempo como lo hacía todo el séquito Gremori poniéndose por delante de Irinia. Vali decía al reconocer esa silueta. Youdou Issei, nos volvemos a ver, ¿fuiste tú el que venció a Loki? Decía Vali tras ver el cuerpo tirado de Loki. Incluso se mostraba la impresión que hayan vencido a Loki sin sellarlo, algo de mucho mérito. Vali esperaba la respuesta de Issei hasta ver un fuerte impacto contra el suelo. Interesaría mucho ello porque el que habría caído no era nada más que la mítica serpiente. Podría dejar a Fenrir en segundo plano, después podría capturar a Fenrir. Quería saber quién fue el que derrumbó a la serpiente. Nia. ¿Es él? Decía molesta Kuroka. ¿Tú sabes quién es el que lo causó? Decía Vali. Así es, aunque solo quisiera que nos retiremos de una vez. Ya tenemos lo que buscábamos, hay que capturarlo de una vez e irnos, decía Kuroka en tono bajo. Vali estaba intrigado por saber quién es el que habría bajoneado a Kuroka de esa manera. Nunca la habría visto así antes. ¿Tendrá que ver con esa persona que fue a observar? Ahora que lo recuerda, esa persona habría vencido a Fenrir y logró retener a Loki en la reunión de alianza en territorio Gremori. Solo podía ser él. Sabe muy poco de él, pero lo que resalta es que es un humano a puño limpio. Peleó contra Fenrir y Loki. Eso es difícil de creer. Aún así no podía confiarse, siendo que su compañera Kuroka, reconocida por su carácter juguetón y burlesco, ahora estaba demostrando lo contrario. ¿Qué pudo hacer ese humano para que ella esté en ese estado? Wansan. Shirone, menos mal que aceptaste tus poderes, Nia. Decía Kuroka, ocultado su molestia con Koneko. Tal vez hablando con ella podría dejar de pensar en él. ¿Están bien? Decía Garou a los tres demonios. Sí, te lo agradecemos, decía Sona. Fue mi culpa el que los hayan enviado en primer lugar aquí. Debí llegar a tiempo, decía Garou dejando las formalidades para dirigir su mirada a dos lobos venir rápidamente hacia Garou y los tres demonios. Es impresionante. No puedo sentir un poder mágico en él, decía Bikou llegando por delante de Vali hasta donde estaban Garou y el séquito Sitri. ¿En serio? Decía con asombroso Vali. Él oculta algo, les puedo asegurar que el Sekir Yutei no fue el que venció a Loki, decía Arthur viendo seriamente al presente que estaba plantando cara a las dos bestias lobas. Por lo menos creí que tendría un presentimiento que tenía una Sacred Heart, pero no es así. Es como cualquier persona normal, solo que su técnica y fuerza no solo nada normal. ¿Quién diablo es este tipo? Decía intrigado Vali. El hombre de ahí venció a Loki y después venció a la otra bestia. Quisiera ver su técnica, decía Arthur. No era diferente para el séquito Gremori, ver que intrigantes de la Caos Brigada estaba sin entender de dónde tenía ese poder Garou, decía mucho. De hecho conocían poco de él. Rías, Issei y Koneko estaban impresionados, no creían que este fuera tan fuerte, por lo que le decían sus compañeros, dudaba si era cierto que fuera tan fuerte, pero ahora no tenía ninguna duda. Un humano que apareció de la nada, venció y incluso humilló al dios Loki, dejando en un estado lamentable. Flash. El suelo se estremecería como los presentes demonios, todos estaban asombrados por lo que Garou hizo. Derrotó a la serpiente que tantos problemas les habría causando a Rías, Akeno, Sona y Tsubaki. Es impredecible cuál fuerte es Garou. ¿Qué clase de humano es él? Decían los presentes. Garou en un impulso que hizo extinguir el suelo y levantar brevemente las rocas. Rodeó a los dos lobos, quien al verlo contraatacaron con sus agarras.
Garou bien sabe que estos lobos tienen una enorme resistencia, pero si quería terminar rápido tenía que usar todo lo que tenía. Aunque... ¿Por qué terminar la fiesta tan rápido? ¿Cuándo pueden mostrarme de qué están hechos? Decía soberbiamente Garou. Volvió a dar 2 fuertes golpes en la mandíbula de ambos lobos. Al instante que cayó al suelo solo pudo observar cómo era pisado por uno de los lobos. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Acaso quiere morir? Decía Rías. Te equivocas, Gremory. Valí. Decían los presentes en el alrededor, aún no creyendo que el que se unió a Caos Brigada esté tan tranquilo con los presentes demonios si se deben considerarse enemigos o no. Las diferencias se dejaría a un lado para espectear a Garou, anteriormente conocido en su mundo como, el cazador de héroes. Si se dan cuenta ese tipo ni siquiera está peleando en serio, decía Valí observando los movimientos de este Garou. Ni siquiera los 2 lobos podían siquiera llegar a rasguñarlo a pesar de estar tan cerca de él. Y siquiera fueron rival, pero debo reconocer que su resistencia es innegable, decía Garou mientras iba esquivando cada ataque de los 2 lobos. Era demasiado e incluso ya no podía distinguir de dónde venían los golpes, cada golpe era más fuerte que el anterior. Puño corriente de agua, decía Garou haciendo reflejar enormemente su luz azul brillante que resalía de sus puños. Una técnica que dominó haciendo para de él, un arte marcial enseñada por su antiguo maestro Van. Recordaba sus clases, solo podía agradecerles por lo que hizo por él. ¿Qué es eso? Decía por el brillo azul que salía de las manos de Garou. Sea lo que sea no es poder mágico, es solo su fuerza, decía analíticamente Arthur. Lo habría visto antes cuando estaba peleando con la serpiente, solo le dio un golpe y cayó, decía Sona Citri. Lo que sea, es hora Arthur fue demasiado tiempo del que creí, decía Valí. Concuerdo, decía Arthur entiendo a lo que se refería. Inmediatamente con Garou, estaba parado observando cómo lo veía el último que queda ese es Fenrir, el lobo enorme que se enfrentó la anterior vez en la reunión con los Maous. Creo que no pudiste mostrar todo de ti lobo, decía Garou a lo unísono notando que algo se acercaba. Con Echo se percataría de ello. ¿Ocurre algo con Echo? Decía Rías. Es. Mi Bansan Kuroka, decía al sentir su poder. Mía. Shirone. Mejoraste y veo que aceptaste tu poder Nekosu, decía en un falso tono tierno, habría esperado lejos de donde estaban, todo debido a la presencia de Garou hasta el llamado de Valí. Wansan ¿qué hace aquí? Creí que te fuiste. Decía seriamente. Yo solo vine a cumplir mi promesa, decía Kuroka con valor le vería a los ojos a Garou. Para solo recibir un asentimiento del mismo sin importancia de su presencia. Kuroka le temía de Garou, esto se debe. Flashback. Garou consiguió salir del sellado de Kuroka. Estaba de hecho ni siquiera le importaba en lo más mínimo sus heridas porque la verdad eran insignificantes para él, no representaban dolor o riesgo algo en su cuerpo físico. Se le habría quemado su ropa quedado totalmente desnudo resaltando su torso desnudo. Kuroka no se atrevía a decir nada estaba lista para atacarle, pero ver sus increíbles y perfectos pectorales se quedaría momentáneamente embobada. Al principio sentía interés en ti, pero se me hizo tedioso lo que me decías. La verdad si no vas a pelear conmigo entonces no tiene sentido negarse a mi pregunta. ¿Pregunta? Sí, en primero porque tienes oregas raras. Son por mi raza son una necómata, decía Kuroka. Nunca habría oído de eso. Aclaro no vendo de por aquí, así que no me importa dime ¿conoces a Loki? Kuroka no diría nada, pero su expresión la delataba. La necómata estaba ruborizada por solo presenciar su cuerpo macizo desnudo, ¿ella era débil ante él? Sé que lo sabes, lo puedo ver en los ojos dime ¿puedes llegarme con él? Yo, bastardo tú me. Estás. Decía callándose y atacando a Garou, él la habría vuelto débil y ella no podía tolerarlo por ello rompió su embrujo por él y atacó a Garou. Si fuera ese chico que entrenaba para enfrentarse a los héroes, podrías haberme hecho un gran daño tu ataque, pero después de todo lo que pasé para llegar a ser el cazador de héroes que fui o seré, yo dejé de lado el dolor hace tiempo. No quiero pelear contigo mujer, así que haré algo. Mejor, no te forzaré tú me lo dirás, decía Garou acumulado un enorme aura abisma sobre Kuroka. ¿Qué? Él. Decía con temor ese instinto que la desmoronaba al suelo. ¿Me llevarás ante Loki? Decía Garou. Por supuesto. Ian, decía arrodillada casi tocando el suelo, casi pidiendo clemencia a Garou. Sin duda la jugada de Kuroka le habría salido mal, haber ganado interés en esa persona y ser dominada por completo. Eso debería ser al revés según Kuroka. Fin flashback.
No podía mirar a Garou sin recordarle la humillación que le hizo pasar a la Necómata, la muestra mucho haber sido dominada por un humano. Aunque tampoco se atrevía a reprocharle, ya sus compañeros comenzaba a sospechar sobre su extraño ánimo, tenía que seguir las apariencias y contar con que Garou no diga nada de lo que pasó cuando lo estuvo de prisionero. Por favor, venga. Dime que no fue todo tu poder, ese de nuestro encuentro, porque estaría decepcionado, decía Garou. Rugidos, Fenrir iría a donde marcha en contra de Garou, al ver su rostro solo lo hizo enfurecer. Aunque su camino sería negado por un círculo mágico que aparecería debajo de Fenrir, de ella aparecería inmediatamente varias cadenas, encarcelando a Fenrir sin poder librarse de aquellas cadenas múltiples. ¿Eh? Decía Garou observando desde una pequeña montaña al responsable de aquello. Era un chico de cabellera rubia y unos lentes que hacía resaltar su seriedad en sus fríos ojos. Es un gusto por fin conocer Garou, me llamo Arthur Pendragon. Me disculpo por interferir, pero nosotros nos llevaremos a Fenrir, decía con todo respeto Arthur. Posteriormente Fenrir aparecería enfrente de Arthur. Fenrir desesperadamente trataría de liberarse, pero este sería perforado por una espada en su cabeza. Quisiera poder decírtelo, Loki, pero yo solo quería a Fenrir, decía Valí observando el casi desfallecido cuerpo de Loki. No es normal ver a un dios tan irracional de esa manera, decía con un semblante confiado, Bikou, descendiente de Sun Wukong, no mejor conocido como Son Goku. Bikou se percataría de que Garou lo observaba. Oh. Garou, increíble. Eres fuerte, viejo, me llamo Bikou, decía con una sonrisa. Aunque no le quedaba claro algo, ¿le dejaría llevarse a Fenrir? ¿O tendría que pelear contra Garou? Pensaba el actual Akuryu-kou. Dime, Garou. ¿Qué harás al respecto? Decía Valí en señal de amenaza. Nada, dime, ese lobo se volverá más fuerte que estando con estos viejos como Loki. Eso es seguro, decía dudoso por la pregunta de Valí. Entonces llévatelo, no te negaré que te lo lleves, decía Garou sobándose la cabeza. Espera. No puedes hacer eso. Decía la valquiria Rosueise, que se haría presente en la conversación de estos dos. ¿Y tú quién eres? Decía aburridamente Garou. Algo que enojaría a Rosueise, pero se le calmaría tras recordar todo lo que hizo, como venció a Loki y a todas esas bestias que tragó. Ella pondría las manos al suelo, dejando que éste haga lo que quiera. Por cierto, me llamo Rosueise, una valquiria nórdica, decía agarrando valor en cada palabra al plantarle cara momentáneamente a Garou. Podría decir que se veía tierna, como se armó de valor para hablar a Garou, era kawaii. ¿Qué más podía hacer? Si Garou habría ganado la batalla, ellos no eran responsables de la derrota de Loki, ni menos cuestionar su decisión. En el poco tiempo que apareció ya estaba negociado con un miembro de Chaos Brigada, dejándolos a ellos a un lado de este tratado. ¿Por qué hacer esto? Decía Valí impresionado por esa decisión de Garou. La verdad, quiero pelear con Fenrir nuevamente, pero antes quiero que se haga mucho y mucho más fuerte que antes, te lo encargo, ¿vale? Decía Garou. Algo que no le cayó nada bien y mal, de hecho llamó más su interés por Garou. Garou. Eres alguien interesante, aunque quisiera seguir aquí pelearía contigo, pero tengo que dirigirme a otro sitio, decía Valí. Hazte más fuerte, porque con tu poder actual terminarías como Loki, debes de ser más fuerte si quieres siquiera llegar a mis zapatos, decía Garou desprendiendo un aura misma a Valí, que sin duda lo hizo tambalear por un momento. ¿Qué fue eso? Él. ¿Lo hizo? Decía entre susurros Valí. Increíble, decía Valí tratando de mantenerse en pie, algo que lograría conseguir. Su equipo se procedía a retirarse, algo que gustaba mucho a Kuroka. Al fin dejaría atrás a Garou después de pasar un tiempo turbio con este, esfumándose de la vista de Garou y todos los demonios presentes, llevándose consigo a Fenrir. Nos volveremos a encontrar, decía Garou. No era la batalla que habría esperando, pero descubrir nuevas cosas no vendría mal para Garou. Este estaba observando cómo todos los demonios se le iba acercando. Siendo la primera Sona Sitri no podía atemorizarse después de haber visto cómo la trató y salvo, él era una buena persona. Es un gusto, me llamo Sona Sitri, decía respetuosamente Sona. Un placer. Decía Garou estirando ambos brazos. Gracias, te estamos agradecido, Garou. No tienes por qué, de hecho en primer lugar no quería que involucrara a otras personas, esta era mi pelea, decía Garou. Es culpa nuestra, peleamos contra un dios y no nos dimos cuenta de su poder. Fuimos débiles, decía Sona algo deprimida por haber sido dependientes de Garou en la gran mayoría, de hecho, de no haber llegado ahora estaría muertos. ¿Por qué no llegó a tiempo el Mjolnir? Rosueise, ¿por qué no llegó el Mjolnir? Decía Sona. Lo siento, Odín no respondía, es un culpa, decía Rosueise.
Nada de eso, nos ayudaste mucho hoy, decía Sona. ¿Por qué ese viejo demora? ¿Acaso no le importó que hayan personas aquí? Si no fuera Diego hubiera muerto porque el viejo testarudo no quería. Era lo que pensaba Sona. No podía negar que estaba enfada por el capricho de un viejo testarudo. Creo que me gustaría irme de aquí, solo deseo poder comer algo, decía secamente Garou. El festín. Entrenamientos. Garou en el mundo humano.